Cuando vi el tráiler de Resident Evil Requiem, sentí que Capcom no solo estaba mostrando imágenes nuevas, estaban avivando recuerdos, ruinas conocidas, sombras que alguna vez nos aterrorizaron, ecos de Raccoon City pero transformados. En ese instante comprendí que lo que viene no será solo otro episodio más, será un regreso emocional, una reconstrucción de pesadillas memorables. Grace Ashcroft ya no es solo una protagonista nueva. Su historia con la desaparición de su madre, su carácter intimista y vulnerable, nos promete que este horror será tan psicológico como visual. Y con esa luz trazada por caminos, esas sombras y reflejos realistas, la línea entre lo que vimos antes y lo que estamos por vivir se está difuminando. Hola, soy Rightspeed, canal donde disfrutamos del gaming retro y los remakes. En este vídeo vamos a sumergirnos en lo que descubrimos con el nuevo tráiler. No solo comparar, sino entender qué pretende la saga. Ver cómo Switch 2 entra en escena, por qué Leon queda al margen y lo que significa para nosotros como jugadores. Y al final les tengo buenas noticias. Si te interesa lo clásico y lo renovado, acompáñame. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El nuevo tráiler y lo que revela. El segundo tráiler dejó ver no solo gameplay más pulido, sino también escenas cinematográficas cargadas de peso emocional, flashback de Grace con su madre e interacciones que dan a entender que su historia personal será clave en la trama, y un tono mucho más sombrío que los avances anteriores. Incluso pequeños detalles técnicos como la iluminación global con trazado de caminos, sombras dinámicas y reflejos más realistas nos recuerdan que Requiem apunta a ser el Resident Evil visualmente más ambicioso hasta la fecha. Lo interesante es que, pese a esa ambición técnica, Capcom ha confirmado que el juego será totalmente jugable tanto en primera como en tercera persona. Un gesto claro hacia quienes disfrutaron del terror inmersivo de Resident Evil 7 y 8, pero también hacia quienes extrañaban esa sensación clásica sobre el hombro, cosa que personalmente, para quienes ya me conocen, agradezco mucho. Comparaciones entre plataformas. Y aquí surge la gran discusión. ¿Cómo se verá Requiem en cada consola? La versión mostrada en PlayStation 5, entre paréntesis, la cual corresponderá a calidades similares en Xbox Series y PC, deslumbra en cada detalle, desde las partículas en suspensión hasta la fidelidad de texturas más pequeñas. Pero lo sorprendente vino al compararla con Nintendo Switch 2. Contra todo pronóstico, la portátil logra mantener una calidad muy cercana a la experiencia de la nueva generación, con recortes sutiles en resolución y distancia de dibujado, pero sin perder esa atmósfera oscura y asfixiante que define a la saga. Esto abre un debate que quiero que respondan ustedes en los comentarios. ¿Prefieren el músculo gráfico absoluto de PC o PlayStation o la posibilidad de jugarlo en cualquier parte con la Switch 2, aunque con algunos sacrificios técnicos? Y ahora, considerando lo anterior, entramos a un tema algo más delicado: el rumor de PlayStation 4 y lo que significa. Pero lo más curioso es que mientras todos pensábamos que este juego sería exclusivo de la nueva generación, un rumor insiste en que Requiem podría llegar también a PlayStation 4. Y no es un rumor aislado. Hace poco se confirmó que Sony seguirá dando soporte a la consola más tiempo del que esperábamos. La pregunta es inevitable: ¿beneficia esto a los jugadores que aún no dan el salto a la nueva generación? ¿O compromete la verdadera ambición del proyecto? Porque si algo nos enseñó el pasado es que arrastrar hardware antiguo puede limitar lo que un título de este calibre podría lograr. Raccoon City y la nostalgia reconstruida.
Más allá de lo técnico, hay algo que golpea en lo emocional. Volver a Raccoon City, no la ciudad vibrante de antaño, ni siquiera la que conocimos antes de su destrucción, sino una Raccoon reconstruida parcialmente, con ruinas que actúan como cicatrices, calles irreconocibles, pero con pequeños guiños que solo los más veteranos notarán. Esa mezcla entre lo nuevo y lo familiar es lo que convierte a Requiem en una experiencia que no solo se juega, se revive. Es fanservice, sí, pero fanservice con propósito, diseñado para que sientas el peso de los recuerdos y las pérdidas. Mom, I'm scared. Grace. They're coming. Para terminar, Resident Evil Requiem no es simplemente otro lanzamiento más, es un regreso a los orígenes, reinterpretado con una protagonista que carga con sus propios fantasmas y que nos invita a sentir el terror desde una perspectiva diferente. Cada tráiler que Capcom suelta no solo nos muestra imágenes, nos regresa a esas noches donde abrir una puerta en Resident Evil era un acto de valentía. Y aquí, antes de despedirme, quiero invitarte a algo especial. Acompáñanos en nuestra primera experiencia seriada con Metal Gear Solid Delta, donde capítulo a capítulo revivimos una de las historias más legendarias del gaming. Y si lo tuyo son los remakes, no puedes perderte nuestro vídeo reciente. Resident Evil 1 podría tener un remake. Los enlaces están en la descripción y también al final de este vídeo. Si aún no lo has hecho y disfrutas mi contenido, suscríbete ahora. Recuerda dejar tu like, es la forma que tienes de agradecer mi trabajo. Ahora dime, ¿qué detalle de Requiem te llamó más la atención? ¿La comparación gráfica en Switch 2? ¿La posibilidad de un lanzamiento en PlayStation 4? ¿O el regreso de Raccoon City? Me encantará leerte y debatir contigo en la caja de comentarios. Nos vemos pronto en Ride Speed, donde seguimos reviviendo esas pesadillas que nunca mueren, y donde cada recuerdo del pasado vuelve con más fuerza que nunca. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.